Hola a todos y bienvenidos al Museo del Sitio del Bosque de Chapultepec. Para ingresar a este museo vamos a entrar por la Puerta de los Leones, llamada así porque en la entrada hay una escultura de un león. Chapultepec en náhuatl significa Cerro de Chapulín. Y este sitio es uno de los pocos de la Ciudad de México que ha sido testigo de todas las etapas de la historia del país, tanto la época prehispánica como la época de la colonia, del México independiente, la época de la Revolución e incluso nuestra época. Y bueno, al ingresar, pues podemos ver todos los árboles que hay alrededor, la mayoría de ellos son ahuehuetes. Y este bosque es tan grande que no se puede recorrer en un solo día. Si quieren visitar todos los sitios tienen que ir varias veces. De hecho, el bosque de Chapultepec se divide en 3 secciones. Y bueno, eso era lo que yo pensaba, pero incluso recientemente me enteré que existe una 4ª sección. Esa sí no la conozco. Tal vez más adelante vaya a visitarla para ver qué hay. O a lo mejor ya la conocía y pues no sabía que se llamaba así. Ahorita nosotros estamos recorriendo la primera sección, la cual es de las más conocidas e incluso la que tiene más sitios turísticos. Al ir adentrándonos, podemos observar que está a nuestra vista uno de los sitios más emblemáticos, el Castillo de Chapultepec. Y llegamos finalmente al primer monumento, el monumento a los niños héroes. En el año 1847, el colegio militar estaba en el castillo que está en el fondo, y entonces 200 soldados defendieron el castillo de los soldados estadounidenses. De todos ellos se recuerda a 6 niños, que no eran tan niños, sino uno de ellos tenía hasta 19, 20 años, que murieron en el combate. Entonces, en honor a ellos, se edificó este monumento. Cada uno de los pilares representa a cada uno de esos niños. De acuerdo a la historia, uno de ellos, Juan Escutia, tomó la bandera y se lanzó desde el castillo hasta este punto para que no fuera capturada. De hecho, en el castillo de Chapultepec también hay un museo. Ya cuando lleguemos ahí, pues contaremos la historia más a detalle. Aquí tenemos una vista más cercana del monumento. El remate de las 6 columnas representan antorchas. El artista encargado de diseñar el monumento fue Ernesto Tamariz y el arquitecto fue Enrique Aragón Echegaray. Fue inaugurado el 27 de septiembre de 1952. En el centro está una mujer que representa a la madre patria. En uno de sus brazos está cargando a un cadete muerto y en el otro a una rama de olivo que representa la paz. A un costado hay una escultura masculina. Está sosteniendo una bandera de México de la Primera República Federal. No sé si se alcanza a leer, pero en la base hay una inscripción que dice: a los defensores de la patria 1846-1847. Pocos lo saben, pero este monumento resguarda los restos del general Felipe Santiago Tetlalmatzin, así como de los niños héroes. Las águilas que tienen las columnas están hechas de bronce. Vamos a tomar este punto de referencia porque después vamos a regresar. Y bueno, una vez que hemos rodeado este monumento, continuamos el recorrido. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿dónde está el museo? Es que como su nombre lo indica, es un museo de sitio, es decir, es un museo que habla cómo es el lugar en realidad y nos muestra algunos de los sitios más turísticos del bosque.
Por esa razón, les estoy mostrando algunos de estos sitios para que conozcamos después el museo. De hecho, el museo está a un costado del monumento a los niños héroes, específicamente hacia la izquierda. Pero nosotros, en vez de irnos hacia esa dirección, nos fuimos hacia adelante. Ahorita estamos caminando hacia los lagos y podemos observar que en el trayecto hay muchos comerciantes que venden todo tipo de cosas. Venden refrescos, chicharrones, dulces típicos, recuerdos, algunos otros objetos para viajes como gorras, sandalias. Hay algunas personas que realizan maquillajes, entre muchas otras cosas. También es divertido ir viendo qué hay en estos puestos. Y finalmente llegamos al lago de Chapultepec, que en realidad se divide del lado izquierdo y del lado derecho. Ahorita nosotros vamos a visitar el lado izquierdo. En el lado derecho hay otro museo que se llama Casa del Lago, pero para ese haremos otro video después. Contrario a lo que se piensa, este lago no es natural, es artificial. Fue construido en el gobierno de Porfirio Díaz entre los años 1900 y 1907. Fue inaugurado el 22 de septiembre de 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. Y este sitio es uno de los lugares a los que los estudiantes más se van de pinta. En esa plataforma del centro, en diciembre, se realiza la obra de El Lago de los Cisnes. Y no recuerdo cuándo fue, pero como el lago está hecho de concreto, hubo un año en el que se abrió un hoyo. Entonces toda el agua se fue por ese agujero y dejó completamente seco el lago. Recuerdo que cuando yo era pequeño había unos peces que eran muy pequeños, pero ahora que regresé, los peces son del tamaño de una mano. A ver si ahorita se pueden observar. Incluso antes era difícil ver esos peces pequeños y ahora se ven así por montones. Vean, ahí se ven. Parece ser que introdujeron estos nuevos peces que son llamados carpas. Incluso los pequeños antes se podían pescar. Amarrabas una botella con un hilo, metías la botella y esperabas a que los peces pequeños se metieran ahí, sacabas la botella y ya habías capturado a esos nuevos peces. Estos, como están muy grandes, pues no se pueden pescar. Aparte, creo que ya está prohibida la captura de estos nuevos peces. Si continúas explorando el bosque, vas a encontrar un camino para llegar a la parte de atrás del lago. Y como ven, en Chapultepec han transcurrido todas las etapas de la historia. Ya vimos algo del México independiente con el castillo, ahora acabamos de ver algo de la época de la Revolución con el lago. Aquí vemos que hay más peces y también algo que no habíamos visto pero que ahora ya son la presencia de patos. Que estos, cuando ven a las personas, se acercan para que les arrojen comida y luego van por ella. Incluso, creo que no se capturó en el video, pero una persona arrojó pan y se vio como un pez y un pato ahí se estaban peleando por ese pedazo de comida. Bueno, ahí se ven los peces que están comiendo pan. Vean cómo todos se van acercando y ya después también se empiezan a acercar los patos. Y bueno, son tantos los sitios que en un solo video no se podrían poner todos. Entonces vamos a dejarle hasta aquí y vamos a regresarnos al monumento a los niños héroes. Adiós, patos. A un costado del lago hay una avenida que se llama Calzada de los Poetas. En este espacio
hay una gran cantidad de bustos de los poetas más importantes de la historia de México. Antonio Plaza fue un militar, poeta y escritor mexicano. Sus ideas liberales y sus críticas impulsaban el movimiento revolucionario que modificó los destinos de la patria. Muchas de estas ideas fueron publicadas en periódicos como El Horóscopo, Los Padres de Agua Fría, La Idea, entre otros. Algunos de sus poemas son La Voz del Inválido, Duerme Niño, Déjala, entre otros. Aquí tenemos un fragmento de su poema Horas Muertas. Fue mi sueño una ráfaga ilusoria, no existe ese laurel que busqué loco, que para darme mi imposible gloria, el orbe es nada, lo infinito es poco. Manuel Acuña fue un poeta mexicano que vivió en la época del romanticismo aquí en México. Sus obras estuvieron influenciadas por esta corriente literaria. Fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl a un costado del exconvento de San Jerónimo. Una de sus obras más reconocidas es Nocturno a Rosario. Fue dedicado a Rosario de la Peña y Llerena. La leyenda dice que estuvo tan enamorado de ella que al no ser correspondido, le puso un alto a su vida por ella. No puedo decir la palabra porque YouTube la censura, pero ese acto lo cometió el 6 de diciembre de 1873. De hecho, en el Palacio de Medicina, o Museo de la Medicina Mexicana, hay una placa que dice que en ese recinto fue que cometió ese acto. Ya lo veremos cuando visitemos ese museo. Aquí tenemos un fragmento de uno de sus poemas, llamado Hojas Secas. Cada hoja es un recuerdo, tan triste como tierno, de que hubo sobre ese árbol un cielo y un amor, reunidas formas todas, el canto del invierno, la estrofa de las nieves y el himno del dolor. Rafael Delgado fue un catedrático, escritor, novelista y poeta mexicano. En 1896 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Es muy conocido por su prosa narrativa. Algunas de sus obras son Mi vida en soledad, Antes de la boda, La calandria, Angelina, Los parientes ricos, entre otras. Aquí tenemos un fragmento de su poema Oda a la raza latina. Orgullo de los árboles, el roble corpulento, humílimo doblégase en su enriscado asiento. Juan Ruiz de Alarcón fue un escritor novohispano del Siglo de Oro. Este periodo se caracteriza porque florecieron el pensamiento, el arte y las letras españolas. Todas las obras de Ruiz de Alarcón se caracterizan porque impulsaron distintas variantes de la dramaturgia. Una de las obras que más destaca se llama La verdad sospechosa. Es una comedia que constituye una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano. Su producción literaria se adscribe al género de comedia de carácter. Otra de sus obras, y yo les recomiendo que la lean, se llama Las paredes oyen. Cuando la lean van a entender de dónde viene ese dicho, las paredes oyen. Aquí tenemos un fragmento de su obra Todo es ventura. No reina en mi corazón otra cosa que mujer, ni hay bien a mi parecer, más digno de estimación. Qué adornada primavera de fuentes, plantas y flores, qué divinos resplandores del sol en su cuarta esfera, que purpúreo amanecer, que cielo lleno de estrellas, igual a las partes bellas del rostro de una mujer.
Manuel José Otón fue un poeta, dramaturgo y político mexicano. También perteneció al movimiento literario del romanticismo y parte del modernismo. Es autor del poema Idilio Salvaje, considerado uno de los poemas más representativos de México. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Comenzó a escribir poemas desde los 13 años. Aquí tenemos un fragmento de su obra La Casita. Dice: ¿Que de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo, más abajo del trigal, de una casita chiquita, para una mujer bonita, que me quiera acompañar. Tiene en el frente unas parras, donde cantan las cigarras, y se hace polvito el sol. Un portal que hay en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa jerónima y escritora novohispana. Fue un exponente del siglo de oro de la literatura en español y además incorporó el náhuatl clásico a su creación poética. Es considerada como la 10ª musa, ya que cultivó muchísimos géneros: la lírica, el autosacramental, el teatro y la prosa. Sor Juana Inés de la Cruz, junto con Juan Ruiz de Alarcón, es considerada como una gran representante de la literatura novohispana. Aquí tenemos un fragmento de su obra Redondillas. Es de donde surge la famosa frase «hombres necios que acusáis a la mujer sin razón». Dice: «Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada?» Este es uno de los canales con los cuales se conecta el lago. Véanlo bien, porque después vamos a volver a pasar por él. El siguiente busto es de Manuel Gutiérrez Nájera. Se le considera el iniciador del modernismo literario en México. Fue un poeta, escritor y periodista mexicano. Muchas de sus obras las publicó en diversos periódicos bajo distintos seudónimos. El único libro que él vio publicado en vida se tituló El Duque, que era una antología de cuentos a la que llamó Cuentos Frágiles. Esta placa es en memoria a un movimiento llamado estridentismo. Fue un movimiento vanguardista que se caracterizó por tratar los temas de lo urbano, lo moderno y lo cosmopolita. Su principal exponente fue el poeta mexicano Manuel Maples Arce. Surgió en Jalapa, México, en el año 1921. José Joaquín Fernández de Lizardi fue un escritor novohispano. Fue autor de la novela El Periquillo Sarniento, la cual ha sido de interés para los estudiosos de la lingüística, de la dialectología, de la sociolingüística y de la psicología, por la descripción de la vida, la lengua y las costumbres de la Nueva España en sus postrimerías. Este es un fragmento de su obra La araña y el gusano de seda. A un gusano de seda que vivía dentro del follaje de morena umbrosa, una araña decía: «Soy una tejedora laboriosa, hago ruedas, florones,
y otros bellos dibujos a millones. Y no te cansarías de alabarme, si vieras que en 2 días, con mis industrias raras, tejo una tela de 14 varas. Ramón López Velarde fue un poeta y funcionario mexicano del movimiento modernista. En México alcanzó una gran fama y llegó a ser apodado como el poeta nacional. Apoyó abiertamente las exigencias de reformas políticas de Francisco I. Madero. En 1916 publicó su primer libro, La sangre devota, que dedica a los espíritus de los poetas mexicanos como Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. En 1919 publica Zozobra, su segundo libro, considerado por gran parte de la crítica como su mejor obra. Aquí tenemos un fragmento de su poema La suave patria, considerado como la expresión suprema de la nueva mexicanidad nacida de la revolución. Dice: permite que te envuelva en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas, y pájaros de oficio carpintero. Carlos Pellicer fue un destacado escritor, poeta, museógrafo y político mexicano. Trabajó como profesor de lengua española en la Escuela Nacional Preparatoria. En agosto de 1921, junto con Vicente Lombardo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Javier Guerrero, fundó el Grupo Solidario del Movimiento Obrero. Fue profesor de poesía moderna en la UNAM y director del Departamento de Bellas Artes. Organizó los museos Frida Kahlo, el de la Venta y el Anahuacalli. Como poeta, perteneció a una generación de intelectuales mexicanos que adoptaron el nombre de los contemporáneos. Se caracterizaron porque aportaron un estilo literario de vanguardia. Este es un fragmento de su obra Discurso por las flores. Algo en mi sangre viaja con voz de clorofila. Cuando a un árbol le doy la rama de mi mano, siento la conexión y lo que destila en el alma cuando alguien está junto a un hermano. Salvador Díaz Mirón fue un poeta precursor del modernismo. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, pero después lo apoyó, incluso en el centenario de la independencia de México, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Su inicial grandeza de la nación acredita de sabia tu proeza. También fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue director del diario El Imparcial, primer periódico moderno de México. Estuvo enemistado con Francisco I. Madero y regresó a Jalapa, donde fue director del colegio preparatorio. Y aquí tenemos un fragmento de su poema Idilio. Un prestigioso rebelde a la letra, un misterio inviolable al idioma, un encanto circula y penetra, ver el alma es endémico aroma. Y aquí termina la calzada de los poetas. En unos momentos más vamos a regresar al altar a la patria. Listo, ya regresamos. Ahora, nos hubiéramos ido del lado izquierdo del monumento a los niños héroes, hubiéramos encontrado un kiosco. En este kiosco se realizan diversas actividades. Son variadas, no hay una actividad en específico. En ese día que fui, como estaban cerca las fiestas patrias, estaba un grupo interpretando canciones mexicanas. Les voy a dejar una de las canciones, a ver si YouTube no me la marca como copyright. Díganme en los comentarios a ver si identifican qué canción es. Igual, van llegando los valientes con sus gallos a pelear. Cierren las puertas, señores. La fiesta va a comenzar, que el Giro y el Colorado en duelo se enfrentarán. Cierren las puertas, venga quien quiera apostar, que a mi feria de San Marcos le venimos a cantar.
A un costado del kiosco tenemos otra de las atracciones más conocidas, que es la locomotora. Antes era más pequeña, pero ahora la hicieron más grande, y frente a ella está el museo de sitio. A esta locomotora se pueden subir todas las personas sin importar la edad. Pueden hacer un recorrido general de todo el bosque de Chapultepec. En esa ocasión yo no me subí porque no traía dinero, pero no es muy caro, es un costo bastante accesible. El trenecito espera pasaje y una vez que todos han abordado, empieza el recorrido. Y finalmente llegamos al museo. En la entrada tenemos un insecto que forma parte de una exposición de insectos que hubo en la Puerta de los Leones en Semana Santa del 2022. Este insecto se trata de un mantis unicornio que tiene colores parecidos a las hojas y gracias a eso puede esconderse para atrapar a sus víctimas. Es capaz de girar su cabeza hasta 180 grados. A un costado del museo hay una serie de infografías que describen a todos los seres que habitan en este bosque. Está el nombre, una imagen y una pequeña descripción. Yo quería detallarles la descripción de cada uno, pero son tantas placas que el video quedaría muy largo. Entonces solo voy a mencionar los nombres. Y ya si quieren leer la descripción de alguno, pueden pausar el video. No se sabe con certeza cuál es la especie de chapulín que se encontraba en Chapultepec y que dio origen al nombre de este sitio, pero con base en las imágenes y las representaciones prehispánicas, se puede afirmar que era una especie de la familia Acrididae. En la siguiente imagen tenemos un ahuehuete, que es el árbol que más habita en este bosque. Otros árboles son liquidámbar, ombu, casuarina, jacaranda. Por cierto, la jacaranda no es una especie nativa de la Ciudad de México, fue introducida. Roble australiano, aguacate, arce, níspero, fresno, palo baqueta, colorín, chirimoya. Algunas aves son colibrí berilo Daimler, cernicalo americano, pirul, aguacate, picaflor canelo, rana de Moctezuma. Me gustaría ver una rana en Chapultepec, no la he visto. Mirlo primavera, ciprés italiano. Aquí puedo hacer un paréntesis. Constantemente hay eventos en Chapultepec para observar y fotografiar aves. Cacomixtle, jilguero dominico, acosiles. Estos están más en los cuerpos de agua como el lago. Orquídea, huele de noche. Así se llama la planta, Y aquí está el más común, la ardilla. Y bueno, otro anuncio del colibrí berilo. Magnolia, mezcalpique, escarabajo, calandria, mariposa papalote, acacia de madera negra, oyamel abeto, higuera, cedro del Líbano, mariposa, ciprés, chipe trepador, lechuza de campanario, encino, tepozán, otra infografía del ahuehuete, líquenes, tlacuache. De acuerdo a la mitología prehispánica, el tlacuache fue quien le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos. Otra vez la jacaranda, el zanate. Este es confundido mucho con el cuervo. Se puede identificar porque el zanate es más pequeño. Sicomoro, mariposa sachem, sauce llorón, tordo ojo rojo, chinito, encino cuero, hongo cola de pavo, cedro blanco, araña de jardín, tigrillo, araucaria, pedrete corona negra, mora, otro cartel de liquidámbar, arcichirimoya, estos ya los habíamos mencionado, casuarina, gorrión mexicano, charal, otra vez el ahuehuete, para que lo puedan identificar ahorita que caminemos por el bosque. Vean cómo son sus hojas, son largas,
caídas y no están en una pieza completa, sino están divididos en pequeños filamentos. Y por último, el mirlo dorso-rufo. A lo mejor hay más ejemplares de flora y fauna, pero bueno, estos son los que están expuestos afuera del museo. Y ahora sí, después de conocer un poco Chapultepec, vamos a entrar al museo. Originalmente, este era el antiguo edificio de acceso al colegio militar. En la sala del lado derecho, veremos la historia de Chapultepec. Dependiendo de la época de la historia, Chapultepec era visto de diferentes maneras. En la época prehispánica, era considerado un lugar sagrado con abundantes manantiales. En la época virreinal, los virreyes lo consideraban un lugar privilegiado. En el siglo XIX, fue testigo de grandes momentos de la historia nacional, como la invasión de Estados Unidos al castillo de Chapultepec. En el siglo XX, se convirtió en un bosque urbano, que hoy en día es un icono de identidad de los habitantes del valle. Este bosque es importante porque regula la temperatura y la humedad, controla el ruido, recarga los mantos acuíferos, captura contaminantes atmosféricos y aporta belleza al paisaje citadino. Desde la época prehispánica ya era un lugar abundante de ahuehuetes. Para los mexicas, este cerro representaba la conexión entre la tierra, los supramundos y los niveles del inframundo. Había cuevas desde las que era posible la comunicación con los dioses y por donde entraban al mundo de los muertos. En el audiorama se conserva una de ellas, llamada Cueva de Zincalco. Ahí se dice que Huémac acabó con su vida, ya que de acuerdo a la leyenda, después de ofender a los dioses, se sintió arrepentido y quiso reunirse con ellos en el mundo de los muertos. Por esa razón cometió este acto. Fue un gobernante tolteca. También había manantiales que brotaban de este cerro Llorón, que era vinculado a la fertilidad y a la vida. Antes de que los mexicas estuvieran en este sitio, primero Chapultepec fue habitado por unos pobladores en el año 3000 a.C., pues los teotihuacanos habitaron entre el año 650 y 850. Después habitaron los toltecas cerca del año 1150. Por otra parte, en el año 1000 los tepanecas habitaron en Azcapotzalco, pero consideraban a Chapultepec como sus terrenos. Entonces, cuando llegaron los mexicas, los tepanecas les permitieron a los mexicas asentarse en Chapultepec. Y así fue como los mexicas llegaron a estas tierras. En la infografía podemos ver algunas piezas arqueológicas que se han encontrado. Algunas de ellas se exhiben en otros museos que están en el bosque, como en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. Con estas piezas se ha podido documentar la historia que les conté hace un momento. Además, se han encontrado restos arqueológicos en diferentes partes del bosque. Por ejemplo, debajo del castillo de Chapultepec hay ruinas arqueológicas que casi nadie conoce. Ese espacio ha sido declarado como zona arqueológica de Chapultepec, y a un costado de esta zona hay una serie de petroglifos. También se ha detectado que debajo del castillo hay restos arqueológicos. En el Parque Cricri, ubicado en la tercera sección del bosque, se encontraron restos de casas de origen teotihuacano. En la Cueva de Zincalco también se encontraron restos arqueológicos, y en el año 2024, debido a la remodelación de la línea 1 del metro, fueron encontrados los restos de un muelle prehispánico en la avenida Chapultepec. Lo malo es que la mayoría de esos restos están cerrados al público. En el siguiente video les mostraré algunos sitios arqueológicos de Chapultepec. Bueno, continuando con la historia, los mexicas llegaron a estas tierras en el año 1240. Según sus códices, venían desde Aztlán, guiados por su dios Huitzilopochtli. Sin embargo, 47 años después, fueron expulsados, debido a que los tepanecas no querían que ellos se acabaran los valiosos recursos que había, y porque los demás pueblos no soportaban los sacrificios humanos. En 1325, los mexicas fundaron Tenochtitlán y se convirtieron en el imperio más poderoso del Valle de México. Para poder crecer más, fundaron alianzas con pueblos que ya se encontraban en el Valle de México, entre ellos con los tepanecas, y de esa forma pudieron regresar a Chapultepec para aprovechar los recursos del bosque. Ahí construyeron un acueducto con su depósito. Hoy en día todavía quedan restos de esa construcción. También construyeron un palacio, un adoratorio y sembraron algunos ahuehuetes. De hecho, hoy en día todavía existen restos del ahuehuete que se cree que fue sembrado en la época prehispánica. En el siguiente video lo veremos.
El acueducto fue construido gracias a Nezahualcóyotl, ya que la población de Tenochtitlán crecía y no había suficiente agua potable. Entonces construyó este acueducto de doble caño. Así, mientras limpiaban o reparaban uno, el flujo del agua no se detenía, pues iba por el otro. Después de la conquista de los mexicas, en 1521, los españoles llegaron a Chapultepec y construyeron varias cosas, entre ellas un nuevo acueducto para abastecer de agua a la Ciudad de México, un molino, abrieron una fábrica de pólvora, encima del antiguo Teocalli construyeron una ermita en honor a San Miguel Arcángel y fortificaron el cerro. Para mostrar su poder, los españoles construyeron una zona de recreación exclusiva para gobernantes y nobles. El sitio lo usaban para sus celebraciones y fiestas. También introdujeron especies vegetales a Chapultepec, o sea, fueron las primeras personas que introdujeron especies no nativas a un ecosistema. Y con el paso constante de sus caballos, formaron caminos y senderos entre los viejos ahuehuetes. Incluso establecieron una zona especial para la caza. Con todo esto, querían demostrar que estaban por encima de los mexicas. El virrey Luis de Velasco mandó acercar toda esa zona para que nadie pudiera entrar. Y en 1555 mandó la construcción de la Casa Real. La casa tardó muchos años en construirse, pero fue sede de muchas celebraciones. Sin embargo, los festejos fueron prohibidos en 1728, ya que además de costosos, se decía que ahí se faltaban a las buenas costumbres. El ayuntamiento de la ciudad ordenó que un grupo de tlaxcaltecas vigilaran que el agua no se desperdiciara. Cuando los nobles y conquistadores iban a cazar, decían que solo ellos tenían ese privilegio, porque si entraba cualquier otra persona, iba a acabar con la fauna o ensuciar los manantiales. Como ven, Chapultepec ha sido testigo al menos de la época prehispánica y de la época colonial. A continuación vienen algunos de los objetos que fueron encontrados o que fueron utilizados durante esas épocas en este sitio. Tenemos algunos códices, algunas figuras de barro. Tenemos algunos dibujos de cómo lucía en esa época. Tenemos algunas esculturas ya de la época colonial. Una cámara, que bueno, esta es más reciente. Un telégrafo. E incluso una lista de todas las castas que hubo. Recordemos que las castas fue el resultado de las mezclas que hubo entre personas, entre indígenas, españoles, negros, chinos y muchas otras. También tenemos una reproducción del Códice Boturini, que narra precisamente lo que los mexicas hacían en estas tierras cuando estuvieron aquí. Y finalmente tenemos una breve línea del tiempo de todos los eventos históricos de Chapultepec. Para aquellos a quienes no les guste la historia, enseguida les voy a poner el minuto donde pueden continuar con el recorrido. Primero les voy a contar los acontecimientos mundiales. 3300 a.C., transición entre la historia y la prehistoria a partir de la aparición de la escritura en Mesopotamia y Egipto. Hay evidencia de escritura china muy anterior a esta fecha. 753 a.C., fundación mítica de Roma que marca el inicio de un imperio cuyo impacto será decisivo para el desarrollo mundial. Año 1, nacimiento de Jesús de Nazaret, año del Señor, indicador de calendario que señala el inicio de la era cristiana. 473, inicio de la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente, cerca de 1000 años en los que Europa se olvida de los avances del mundo clásico. 1099, toma de la ciudad de Jerusalén, como consecuencia de la primera batalla de los cruzados. 1200, inicia un señorío en el Valle de Cusco, en Perú, donde más tarde florecería la cultura inca. 1252, detona la lucha para expulsar a musulmanes del territorio español, dirigida por Fernando de Castilla. 1440, invención de la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg. Esta modificaría la historia de la humanidad por la posibilidad que ofrecía para la difusión de ideas. 1492, Cristóbal Colón llega a América, suceso que cambia el mundo de entonces. 1517,
inicia la Reforma Protestante con Martín Lutero en Alemania. En ella se cuestionaron los dogmas de la Iglesia Católica. 1700. Inicia el siglo de las luces, denominado así porque prevalece la convicción de que la ciencia y la razón iluminan a la humanidad. 1760. Inicio de la Revolución Industrial, que marca un cambio fundamental en la sociedad. Hasta ese momento, la producción agrícola y artesanal era la base. 1789. Inicia la Revolución Francesa. Este consagra el principio de igualdad ante la ley. El acontecimiento marca la diferencia de la época moderna y la contemporánea, así como el origen de la democratización política. 1810. Levantamiento de Argentina y Chile contra el dominio español. 1863. Firma de Proclamación de la Emancipación de los Esclavos por Abraham Lincoln. 1898. Declaración de la Independencia de Cuba y el archipiélago de las Filipinas, que se habían mantenido como los últimos vestigios imperiales de España. 1914. Inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa, considerada el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. 1939. Cruce de las tropas alemanas en la frontera de Polonia, hecho que dé inicio a la Segunda Guerra Mundial. 1945. Inicio de la llamada Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante las tensiones de la posguerra. 1959. Comienza la Revolución Cubana en contra del dictador Fulgencio Batista, acontecimiento que constituye uno de los grandes hitos del siglo XX. 1989. Caída del muro de Berlín, símbolo del enfrentamiento entre el socialismo y capitalismo. Alemania vuelve a ser una nación. Ahora vamos con los acontecimientos del bosque de Chapultepec. Ponen de esta forma las líneas del tiempo para comparar qué era lo que ocurría en Chapultepec mientras ocurrían otros acontecimientos en el mundo. Comenzamos con el periodo prehispánico, que va del año 3000 a.C. al año 1521. En el año 3000 a.C. está la datación de los primeros asentamientos en el bosque de Chapultepec, de los cuales se cuenta con evidencia arqueológica. Del año 650 al año 860 hay presencia teotihuacana en lo que hoy es la actual segunda sección del bosque. En el año 1012, asentamiento de los tepanecas en Azcapotzalco, el bosque se convierte en parte de su territorio. En el año 1150 hay presencia tolteca en Chapultepec. En el año 1240 está el asentamiento de los mexicas durante un breve periodo. En 1299 los mexicas son expulsados del bosque por otros pueblos asentados en la región lacustre. En 1440 se construye un palacio en el bosque de Chapultepec por Moctezuma I para alojar a los gobernantes de Tenochtitlán. En el año 1454 se da la construcción de un acueducto para llevar el agua hacia Tenochtitlán. La obra fue planeada por el gobernante texcocano Nezahualcóyotl y ejecutada por Moctezuma I. Tenemos el periodo virreinal de 1521 a 1810 y en 1525 se construye la Real Fábrica de Pólvora de Chapultepec, así como una ermita que parece ser es en honor a San Miguel Arcángel. En 1530 existe una orden de la corona para que las posesiones concedidas a Hernán Cortés en Chapultepec fueran entregadas a perpetuidad a la Ciudad de México. En 1555 se da la construcción de una casa virreinal y el virrey Luis de Velasco hace del bosque un lugar reservado para la cacería. En 1784 hay una construcción de unos hornos para el reconocimiento de los minerales de azogue, o sea de mercurio, y ese mismo año una explosión destruye la antigua fábrica de pólvora. En 1785 se da la construcción del castillo de Chapultepec, ordenada por el virrey Bernardo de Gálvez. Tenemos el periodo independiente de 1810 a 1910. En 1841 se da la instalación del colegio militar en su nueva sede, el castillo de Chapultepec. En 1867 se da el regreso triunfante de Juárez a la Ciudad de México, después de 4 años de lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Antes de entrar, pasa la noche en el castillo de Chapultepec. En 1895 se da la presentación del proyecto de Alberto y Casa para establecer un zoológico en el bosque. Este mostraba la idea de que la naturaleza estaba al servicio del progreso humano. El periodo contemporáneo, de 1910 a 2004, que bueno, fue cuando hicieron esto, porque ahorita pues ya estamos pasando el 2020.
En 1923 se da la apertura del Jardín Botánico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, espacio de gran importancia porque conserva especies vegetales endémicas de nuestro país. En 1935 se da la inauguración de la nueva residencia oficial de Los Pinos. Lázaro Cárdenas decide dejar el castillo de Chapultepec. En 1944 se da el cambio de sede del Museo Nacional de Historia al castillo de Chapultepec por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas. En 1964 inauguran la segunda sección del bosque y la apertura de diversos museos que se han convertido en espacios emblemáticos de la cultura en el país. En 1993 se inaugura el Papalote Museo del Niño. Es el primer museo interactivo destinado al público infantil. En 2004 se elabora un plan maestro que se diseña en 3 etapas y marca el inicio de la rehabilitación del bosque en sus 3 secciones. Más adelante hablaremos de eso. Ahora hablaremos de las construcciones históricas. En el 3000 a.C. se da la construcción de Stonehenge en Inglaterra, un monumento en piedra que marca los solsticios de verano e invierno. Su utilidad hoy en día sigue siendo un misterio. En el año 2570 a.C. se construye la Gran Pirámide de Giza por órdenes de Keops en Egipto. En el año 703 a.C. se da la construcción del acueducto de Yerwan en la antigua Siria. En el año 80 a.C. se construye el Coliseo Romano, edificio que demuestra el poder de los emperadores. En el año 565 comienza la construcción de la Basílica de la Natividad en Belén por Constantino I. Se realiza sobre la cueva donde se cree que nació Jesús de Nazaret, hoy sigue en uso. En el año 1173 se construye la Torre de Pisa, inclinada desde su construcción. Permitía observar las llanuras colindantes y era punto de vigilancia en tiempos medievales y renacentistas. En 1302 se da la construcción de la gran mezquita de la Alhambra, en Granada, por Muhammad III, una de las obras maestras del mundo árabe. En 1420 se da la construcción de la ciudad prohibida de Pekín, complejo que ejemplifica la arquitectura china y es el eje de influencia para el desarrollo arquitectónico de Asia Oriental. En 1555 inicia la construcción de la Catedral de San Basilio, en Moscú, Rusia, por orden de Iván el Terrible. Es la joya representativa de la historia y arquitectura rusa. En 1626 se da la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, uno de los edificios más emblemáticos del catolicismo. En 1631 se da la construcción del Taj Mahal, en India. Este mausoleo lo mandó a edificar el emperador Shah Jahan, en memoria de su esposa favorita, conocida como Mumtaz Mahal. En 1656 se da la construcción de la Jama Masjid en Nueva Delhi, una de las más grandes de la India. Su nombre significa la mezquita que refleja el mundo. En 1703 se da la construcción del Palacio de Buckingham en Inglaterra. Primero es hotel y luego lo adquiere el rey Jorge III y finalmente remodelado para servir de residencia a la reina Isabel. En 1755 se da la inauguración del Jardín Botánico de Madrid. Su construcción fue ordenada por el rey Fernando VII y contaba con más de 2000 plantas. En 1803 se da la fundación del primer observatorio astronómico de América, construido en Bogotá, Colombia. En 1853 se da la aprobación por parte del Parlamento de Nueva York para la creación del Central Park, el primer parque público de Estados Unidos. En 1860 se da la instalación por primera vez de una casa de fieras en Central Park. Se considera el primer zoológico oficial de Nueva York. En 1878 se inaugura el Jardín Botánico de la Universidad de Lisboa en Portugal. En 1889 se da la apertura de la Exposición Universal de París, que conmemoró el centenario de la Revolución Francesa, cuyo símbolo principal fue la Torre Eiffel. 1931 inauguración del Empire State Building en Nueva York, con 381 metros de altura. Se convierte en el edificio más alto del mundo, récord que ostentó durante más de 40 años. 1963 inauguración del auditorio Berliner Philharmoniker en Berlín, Alemania. Es un edificio orgánico que con el tiempo se ha convertido en uno de los más importantes monumentos de la ciudad. En 1997 es la apertura del Museo Guggenheim Bilbao, en España, diseñado por Frank O'Hare, y hoy es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Y ahora vamos con los acontecimientos históricos nacionales. En el año 4200 a.C. se da la domesticación del maíz y el frijol en Mesoamérica. En el año 1200 a.C. inicia la cultura olmeca en las costas de los actuales Tabasco y Veracruz. Muchos la reconocen como la cultura madre de Mesoamérica y se construyen algunas cabezas monumentales. 650 se da la caída de Teotihuacán, que marca el fin del periodo clásico y da inicio al llamado epiclásico. Esto lo veremos a detalle en otro video. En el año 1000 inicia el apogeo de la ciudad mixteca de Mitla, uno de los centros políticos religiosos más grandes e importantes de Mesoamérica. Está ubicado en lo que hoy es el estado de Oaxaca. En el año 1200 se da la construcción de la cancha de juego de pelota en Chichén Itzá, uno de los edificios más importantes de Mesoamérica. En 1325 se da la fundación de Tenochtitlán, lugar en el que el dios de los mexicas, Huitzilopochtli, eligió para establecer la ciudad. En 1376 inicia probablemente la construcción del templo de Hecatquetzalcóatl, dios del viento en Tlatelolco. De 1486 a 1502 se da el apogeo de los mexicas con el gobernante Ahuizotl. En 1521 cae Tenochtitlán, que marca el fin del Imperio Mexica y el inicio del poderío español. En 1530 se declara la ciudad México-Tenochtitlán como capital de la Nueva España a través de la cédula real de Carlos V, rey de España. De 1755 a 1760 comienza a funcionar el acueducto de Belén, que se construyó para mejorar el abastecimiento de agua. En 1780 se publica el libro Historia Antigua de México por Francisco Javier Clavijero. En 1803 llega a México Alejandro de Humboldt, el naturalista más importante en la exploración de América Latina. En 1810 inicia el movimiento de independencia en México con el grito de Miguel Hidalgo. En 1823 se da la expedición del decreto para la creación del Colegio Militar. En 1857 se promulga la nueva Constitución Política para el país. En 1861 se da la conclusión de la Guerra de Reforma después de 3 años de una lucha. En 1867, fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. 1906, inicio de la huelga de Cananea. 1910, inicio de la Revolución. 1917, reunión del Congreso Constituyente para crear la Constitución Política de los Estados Unidos. 1926 inicia la Guerra Cristera en México. En 1938 se da la expropiación petrolera de México. En 1942 México participa en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201. En 1968 inicia el movimiento estudiantil en México. Y con esto terminamos la línea del tiempo. Vamos a continuar viendo la historia de Chapultepec. Continuando con la historia, a través de muchos registros que las personas enviaban a Europa, se pudo plasmar lo que ocurrió en épocas posteriores. En Europa todos quedaban impresionados de la belleza de este sitio. A través de los escritos, litografías, óleos, cine y fotografía, muchos autores plasmaron momentos históricos de gran relevancia, como las batallas contra la intervención norteamericana, el imperio de Maximiliano, o el regreso de los liberales en 1867. También mostraron la belleza de los grandes y majestuosos ahuehuetes, y años después, las mejoras que se llevaron a cabo durante el Porfiriato. Fue tan impresionante que Chapultepec estuvo presente en el interés de los científicos de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Por ejemplo, Alejandro de Humboldt observó los añejos ahuehuetes y les dio el nombre de los cipreses de Moctezuma. También sobresalen empeños de quienes buscaron colocar en el bosque un observatorio astronómico. Algunos artistas realizaban su obra con tanto rigor que éstas se convirtieron en importantes documentos para la posteridad. A finales del siglo hicieron su entrada cineastas y fotógrafos, quienes igualmente dejaron documentos invaluables sobre la historia de este espacio. En 1821, México alcanzó su independencia.
Después de este evento, ocurrieron otros hechos en el bosque de Chapultepec. Por ejemplo, uno de estos eventos fue la intervención norteamericana en 1847. Hubo dos batallas que se libraron, una en el castillo de Chapultepec y la otra en el edificio Molino del Rey. También fue testigo del imperio de Maximiliano de Habsburgo, de 1864 a 1867, y después el triunfo de la República con la presencia de Juárez, en 1867. A partir de este momento, el castillo de Chapultepec fue designado para la vivienda de los presidentes. A finales del siglo XIX, se inició un proceso en el que el bosque se convertiría en un espacio incuestionablemente ciudadano. Durante la presidencia de Porfirio Díaz y con el apoyo de José Ives Limantour, se realizaron las primeras mejoras, como la apertura de los paseos y calzadas, la colocación de esculturas y fuentes, o la inauguración de un lago artificial, que ya visitamos, con su fuente ornamental y sus puentes colgantes. Todas estas obras eran parte de los festejos de la conmemoración de los 100 años del inicio de la independencia nacional. Los habitantes del Valle de México se apropiaron definitivamente del bosque y lo convirtieron, además de un icono de su identidad, en uno de los espacios más queridos para los ciudadanos. A partir de 1910 inicia el periodo contemporáneo. Entre 1910 y 1960 se empezaron a abrir más espacios culturales y recreativos. Por ejemplo, se colocó la Puerta de los Leones, que es por donde entramos. Reabrieron sus puertas el zoológico y el jardín botánico. Se engalanaron paseos y caminos con fuentes y esculturas. El colegio militar abandonó Chapultepec y el castillo dejó de ser la sede oficial para convertirse en sede del Museo Nacional de Historia. Ya ven, por eso antes de entrar al museo les enseñé algunos lugares, para que supieran de qué hablábamos. Después del museo les voy a enseñar otros sitios y en otros videos les voy a enseñar otros lugares de Chapultepec. En la imagen se pueden ver algunas fotografías de los espacios que se abrieron en esa época. De 1960 a 2004 se abrieron muchos museos y espacios culturales, y además aumentó su tamaño con la apertura de la segunda sección en 1964 y la tercera sección 10 años después. Y no muchos lo saben, pero existe una cuarta sección en la que hoy en día se están abriendo más espacios culturales. Incluso con la llegada de la línea 3 del cablebús, se puede acceder de una manera más fácil a cada una de las 4 secciones. Y en años recientes se han abierto espacios que durante décadas permanecieron cerrados, como las Tazas, lo veremos un poquito más adelante, o el Cárcamo de Dolores. En las imágenes se pueden apreciar algunos de los sitios más conocidos de todo el bosque. La fotografía de hasta abajo es de la feria de Chapultepec, sin embargo hoy en día ya no existe. En su lugar se encuentra el Parque Aztlán. A finales del siglo XX, un grupo de ciudadanos, preocupados por el gran deterioro que tenía Chapultepec, con el apoyo del gobierno de la ciudad, elaboraron un plan maestro de rehabilitación del bosque. Este incluía saneamiento ambiental de algunos espacios, el control de plagas y la mejora de los servicios que ya se brindaban al público. En 2004 se puso en marcha la primera de 3 etapas que considera dicho plan. En el centro de la sala tenemos una pantalla interactiva que nos permite conocer algunos de los monumentos, su ubicación, su descripción y su historia. Ahí me ven tratando de entender cómo es que funciona esta pantalla. Ahí estoy buscando un monumento. Y ahí aparece la ficha de ese monumento con la información básica. Ese sitio que seleccioné son restos de la época prehispánica, conocidos como Baños de Moctezuma. Iremos a visitarlos en un momento. También tenemos una mesa que tiene elementos conmemorativos de Chapultepec, como algunas postales, algunos boletos del metro, algunos folletos, algunas monedas, algunas medallas, algunos mapas, billetes, timbres postales,
incluso folletos del zoológico, todo esto de años anteriores. También hay otra pantalla interactiva que nos permite conocer la flora y la fauna que hay en el bosque. Y a un costado tenemos otra pantalla que nos permite conocer todos los personajes ilustres que estuvieron en este bosque, como Moctezuma, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, entre otros. Ahora nos vamos a la otra sala del museo. En la entrada de la sala hay una infografía que nos da la bienvenida al bosque de Chapultepec. También nos dice que cientos de personas han sido testigos de sus cambios a lo largo del tiempo. Además, se conforma de museos, instalaciones culturales y recreativas, y también posee su riqueza natural. Todo esto le confiere un carácter excepcional. Incluso comentan que coexisten restos prehispánicos con construcciones contemporáneas. Al final dicen, Chapultepec es familias, parejas, turistas, adultos mayores, comerciantes y un considerable reservorio de flora y fauna. Aquí tenemos un mapa de su ubicación en la Ciudad de México. Si hablamos del territorio de la ciudad, más de 87,000 hectáreas son suelo de conservación, que corresponde al 59% de su territorio. Ese 59% está formado por humedales, bosques y sistemas naturales, y 61,000 hectáreas corresponden a suelo urbano. En promedio, llegan 19 millones de visitantes al año. Como habíamos comentado, aunque Chapultepec estaba abierto, a inicios del siglo XXI estaba en deterioro. Ciudadanos, instituciones y autoridades se unieron para rehabilitar sus condiciones ambientales. Este trabajo logró frutos después de 18 años. Los trabajos empezaron en la primera sección, ya que debido a los procesos de forestación inadecuada, falta de circulación del agua y ausencia de mobiliario para el depósito de residuos, los suelos se habían compactado, el agua de sus canales y lagos estaba contaminada y el bosque había perdido su atractivo escénico y ambiental. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo lucía Chapultepec en ese entonces. Los trabajos en la primera sección se llevaron a cabo del 2004 al 2007, bajo un proyecto integral que se consideró desde aspectos históricos y culturales hasta recreativos, ambientales y urbanísticos. La rehabilitación incluyó poda, derribo de arbolado, descompactación de suelos, saneamiento de los lagos, control de fauna nociva, oferta de servicios nuevos en lanchas, estacionamiento y sanitarios, creación de bahías de acceso, rehabilitación de calzadas y espejos de agua y reordenamiento comercial, entre otros. Aquí podemos ver unas imágenes de las dragas y geomembranas de filtrado que permitieron la limpieza profunda de lagos y canales. Hubo un proceso de saneamiento forestal y con el reordenamiento del comercio se derribaron locales obsoletos y se crearon 2 plazas comerciales. La segunda sección fue rehabilitada entre 2013 y 2017. En esta no existía un programa de ordenamiento para la circulación vehicular y el comercio. Además, las áreas verdes se encontraban en muy mal estado y sus fuentes no habían recibido mantenimiento en más de 50 años. Aquí podemos ver unas imágenes de cómo lucía. En los trabajos de rehabilitación hubo un reordenamiento de la vialidad y se creó un circuito exclusivo para corredores, así como un sistema de transporte. Otras acciones que se emprendieron incluyen la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la limpieza de lagos, la creación de un sistema integral de riego, la rehabilitación de fuentes y kioscos, y el reordenamiento del comercio informal. También se hizo un manejo integral de las áreas verdes en cuanto a mejoramiento del paisaje y mobiliario urbano. Con el reordenamiento de la circulación se restituyeron vialidades, se proporcionó mantenimiento y también rehabilitación a las fuentes. Se instalaron celdas solares y mamparas de señalización. Las áreas verdes se sanearon y se recuperaron.
Aquí podemos ver unas imágenes de ese proceso de rehabilitación. La tercera sección empezó a ser rehabilitada en los últimos años. En marzo de 2018, el gobierno de la Ciudad de México y el Fideicomiso Probosque de Chapultepec acordaron la implementación del Plan Maestro de Rehabilitación. En este se establecen diversas acciones para la recuperación de esta parte del bosque. El objetivo general es contar con un proyecto integral que contemple la restauración de los servicios ambientales y sociales, que incluyen preservación ecológica, hídrica, educación y recreación, infraestructura y movilidad. Y es que es una de las zonas menos conocidas. Por ejemplo, en la tercera sección hay bosques y cañadas, que tienen diferentes usos de suelo. Se encontró que el 45% de arbolado en las cañadas está en buenas condiciones, el 40% en lomeríos y mesetas está en mal estado y el 15% está muerto. Existe un esquema de concesiones, de las cuales algunas se encuentran vigentes y en funciones, pero otras están en abandono. Aún se conserva infraestructura para servicios recreativos, pero está abandonada y vandalizada. Además, era muy poco accesible a visitantes que no cuenten con automóvil particular, carecía de conectividad adecuada con la segunda sección y existía una pobre interconexión entre los andadores peatonales que unen a las cañadas. Sin embargo, hoy en día, gracias a la línea 3 del cablebús, ya se puede acceder a ella más fácilmente. El sitio más conocido de esa sección es el Parque Cricri. Su infraestructura es utilizada de manera coyuntural. Sin embargo, se encontraba vandalizada y en malas condiciones. Un caso similar ocurre con el Foro Alfonso Reyes, cuya capacidad es de 3,000 visitantes. Ahí también está la Presa Dolores, que funciona como regulador de la precipitación pluvial que se drena por cañadas, pero es necesario su mantenimiento con el fin de evitar la pérdida de agua. Además, resulta indispensable la estabilización de taludes y limpieza de la barranca. Y bueno, aquí no hay información, pero como habíamos visto anteriormente, se encuentra la cuarta sección del bosque de Chapultepec, a la cual también se puede acceder mediante la línea 3 del cablebús. Solo que si quieren ir, debe ser desde temprano, porque hay mucha gente. Hoy en día en este espacio han abierto más sitios turísticos y recreativos, como por ejemplo la Ermita Vasco de Quiroga y la Cineteca de Chapultepec. Más adelante visitaremos esos sitios, entonces andaremos por la cuarta sección. Ahora vamos a hablar un poquito más de cada una de las secciones. Empezamos con la primera sección. Es la más conocida y la más visitada. De hecho, la zona que hemos estado recorriendo forma parte de esta sección. Tiene una superficie de 273 hectáreas, una superficie total de áreas verdes de 108 hectáreas, 47.900 árboles aproximadamente. El lago mayor tiene 42.379 metros cúbicos, el lago menor tiene 14.419 metros cúbicos y tiene 16 fuentes. Los sitios que más se han visitado son sus jardines, sus lagos, el castillo de Chapultepec, 4 museos, 2 de ellos nacionales, una galería abierta en sus ya tradicionales rejas, el zoológico, que alberga especies de todo el mundo, y un jardín etnobotánico. Cuenta con un inventariado arbolado de más de 55,000 ejemplares, que corresponden a 105 especies. Las más abundantes son trueno, cedro, pino, liquidámbar y pirul. Cuenta con muchas especies nativas, como el ahuehuete, y también cuenta con especies exóticas, es decir, que fueron traídas desde otra parte del mundo, como la jacaranda. Respecto a la fauna, se identifican 3 especies de reptiles, 20 de mamíferos y 100 especies de aves. Y 43 especies registradas de fauna se ubican principalmente en las partes menos visitadas, al sur del bosque. Debido a sus sitios culturales, Chapultepec es considerado un espacio cultural y educativo. Cuenta con múltiples lugares para el descanso y el esparcimiento, para lectura, para música y áreas donde se pueden apreciar flora y fauna. También es definido como un espacio de encuentro social, ya que el bosque ofrece, además de conciertos, proyecciones de películas y muy diversas actividades deportivas para el disfrute de todos. Su vocación pública y popular se acentúa debido a su carácter gratuito. Desde hace siglos constituye un paraje de paseo y esparcimiento que proporciona diversas opciones a sus visitantes. El zoológico es emblemático, lo mismo que el lago, en el que las personas pueden disfrutar al embarcarse en una lancha. Otro espacio es el audiorama, que ofrece música selecta, y en sus jardines se encuentran áreas ideales
para organizar días de campo en compañía de la familia. Y por supuesto tenemos la tienda de recuerdos. Ahora vamos con la segunda sección, que fue inaugurada en 1964, cuenta con museos y lagos artificiales y constituye un lugar de paseo cotidiano para visitantes y sus mascotas. De hecho, hay una parte del lago en donde los perros se lanzan a nadar. Mientras les hablo de la segunda sección, les voy a poner algunos videos de algunos sitios que ya visité de la segunda sección, para que la conozcan. Total, en este video de este museo, sí hemos recorrido algunos sitios de la primera sección, y vamos a seguir recorriendo. Bueno, continúo. Además de los lagos, la segunda sección también tiene áreas para practicar deportes que están abiertas las 24 horas. Además, están algunos murales de Diego Rivera, en la zona conocida como el Cárcamo de Dolores. Esa la acaban de abrir recientemente. Tiene una superficie de 168 hectáreas, una superficie de áreas verdes de 70 hectáreas, 27.193 árboles aproximadamente. El lago mayor tiene un volumen de 68.088 metros cúbicos, volumen del lago menor es de 29.141 metros cúbicos y tiene 12 fuentes, como la fuente Xochipilli. En esta sección, las especies arbóreas de más amplia distribución son eucalipto, fresno y trueno, presentes en más del 80% de los sitios de muestreo. Tristemente, el eucalipto es una especie introducida de Australia a principios del siglo XX. Su resistencia y rápido crecimiento le permitieron extenderse por todo el país. Es un árbol susceptible a plagas, por lo que debe ser sustituido gradualmente por especies nativas, no solo aquí en el bosque, sino en todo. Además, cuando vean un eucalipto, sean muy observadores. En la parte de alrededor no crecen plantas. Eso es porque no permite que otras plantas crezcan alrededor de él. Esta sección abarca zonas ajardinadas y vialidades, de manera que la fauna predominante se compone de aves, peces e insectos. Sin embargo, contiene menos especies de fauna, debido a que, como ya vimos, cuenta con reducida diversidad vegetal, a la escasez de sotobosque y a que sus áreas ajardinadas generan condiciones muy pobres para que sobreviva la fauna. En esta sección se encuentra el Museo Nacional de Historia y Papalote Museo del Niño, que son recintos contemporáneos que ofrecen experiencias de aprendizaje que son atractivas para el público infantil y juvenil. Anteriormente se encontraba la feria de Chapultepec, pero debido a un accidente que hubo, en el que un carrito salió de la montaña rusa, fue cerrada y en su lugar fue construido el Parque Aztlán. En el Cárcamo de Dolores está un mural de Diego Rivera llamado El Agua, origen de la vida en la Tierra. Más adelante lo visitaremos. También se encuentra el Museo Jardín de Agua. Hace rato ya vimos unas imágenes de él, que describe el sistema hídrico de Lerma, de donde proviene parte del agua que se distribuye en la Ciudad de México. Y ya no está aquí en los carteles, pero hace algunos años también se inauguró el Centro de Cultura Ambiental de Chapultepec. Y también hay muchos espacios recreativos. Además de la pista de corredores, el Zope, se ha creado un circuito confinado para ciclistas y un skate park. Que bueno, si quieren conocer todos estos sitios, tendrán que visitar el bosque. Aquí en la infografía podemos ver algunas imágenes de especies de flora y fauna que habitan en esta sección. Y tenemos la tercera sección, que esta podemos decir que es la más salvaje, ya que no se ha remodelado tanto y aún existen barrancos que son muy peligrosos para las personas. Fue inaugurada en 1974 y cuenta con 243 hectáreas. Está formada por un sistema de barrancas y debido a que es la zona menos modificada del bosque, provee importantes servicios ambientales para la ciudad. Las actividades que más se practican aquí son senderismo y equitación. Yo tampoco he visitado mucho esta zona, entonces les debo los videos. La superficie total de áreas verdes es de 177 hectáreas. Hay 95.550 árboles y 2 fuentes. De flora, tenemos que los eucaliptos, fresnos y cedros blancos ocupan el 68% del total de las especies registradas en las áreas planas expuestas. Y hacia las barrancas, las especies dominantes son el madroño y el tepozán. La mayor riqueza de vertebrados se localiza en esta sección debido a la topografía del lugar, pues la presencia de barrancas permite la existencia de refugios naturales.
Algunos de los animales que habitan son tlacuaches, cacomixtles y la serpiente de cascabel de cola negra mexicana. Y con base en el diagnóstico que se hizo, se definieron 5 ejes rectores que guían de modo integral las acciones de rehabilitación. El eje 1 abarca la restauración y preservación ecológica. Esta permite la renaturalización del bosque en mesetas, cañadas y lomeríos, así como la preservación del suelo mediante un programa de manejo de arbolado y del suelo. El segundo eje es restauración hídrica, ya que contribuirá en la recuperación de las funciones hidrológicas del sistema de cañadas, a través de la limpieza y retiro de residuos sólidos de sus cauces, así como con la construcción de represas que aprovechen la captación de la mayoría de los escurrimientos de la cuenca del río Dolores. El tercer eje es educación y recreación ambiental. Las actividades recreativas están enfocadas a fomentar una cultura ambiental a través de aprendizajes vivenciales de contacto directo con la naturaleza, contribuyendo a la comprensión de procesos naturales, así como compromiso y respeto con el bosque. Vamos con el cuarto eje, servicios e infraestructura. La recuperación de esta infraestructura de cañadas, kioscos y merenderos existentes será aprovechada para incrementar la oferta de actividades ecoturísticas. Y el eje 5 es movilidad. Se pensó en implementar una red de movilidad integral para que contribuya a la accesibilidad y desplazamientos de diferentes grupos sociales que visiten la sección. Ahora vamos al panel que está en el centro de esta sala. Como ven, Chapultepec es tan grande que no se puede visitar en un solo día. Entonces, en el centro de la sala tenemos otra pantalla interactiva que nos puede ayudar a planificar nuestro viaje, porque nos enseña todos los lugares que hay, dependiendo de lo que queramos visitar. Si queremos visitar algo cultural, algo ambiental, algo deportivo, etc. También nos sugiere algunas rutas que podemos tomar para visitar la mayor cantidad de lugares sin perdernos. En el centro tenemos más publicaciones y reconocimientos que han hablado acerca de Chapultepec, así como algunos otros eventos. Y finalmente tenemos un mapa interactivo que nos muestra todos los lugares que se pueden visitar. Como ven, son tantos que, como se los vuelvo a decir, en un día no se pueden recorrer todos. Tendrían que venir varios días para conocer estos sitios. De hecho, hasta la fecha todavía sigo yendo y todavía sigo encontrando nuevos lugares que visitar. En el patio trasero del museo tenemos un carro eléctrico que fue usado en la década de 1970. Era común rentarlos en Chapultepec para poder recorrer todo el sitio. Anteriormente en el zoológico estaba la estación del trenecito, no estaba en este lugar, y en ese sitio también se podían alquilar estos vehículos. Y finalmente tenemos una vista de la parte trasera del museo. Ahí se puede ver todavía el kiosco. Y para los que quieran relajarse, en la parte trasera tenemos una fuente. Y pues hasta aquí acaba el museo.
Pero como les vuelvo a comentar, Chapultepec es tan grande que podemos visitar algunos otros sitios. Vamos a ver qué hay más allá del museo. Llegamos a otra fuente, la verdad desconozco cómo se llama, pero también es relajante. Y los animales que más común se ven son las ardillas. Y ahora vamos en busca de otros monumentos a ver qué encontramos. Siguiendo por este camino vamos a llegar a un sitio conocido como la Quinta Colorada. En este sitio se realizan diversas actividades. Por ejemplo, en ese día estaban realizando pinturas de algunas personas. Y finalmente llegamos a los baños de Moctezuma. Yo no sabía que existía este monumento hasta que visité el lugar. ¿Pero por qué se llama así? Como habíamos comentado antes, en este bosque existían varios manantiales. Entonces los mexicas construyeron varias albercas para contener esa agua y poder abastecerse. Hoy en día solamente queda esta, en memoria a todas las que existían, pero eran más. También se dice que fueron utilizados para criar peces exóticos. Este sitio fue construido en el siglo XV por el poeta Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era como el Leonardo da Vinci de los mexicas, porque hacía de todo. Era constructor, era poeta, era escultor, era arquitecto, era ingeniero, era astrónomo, entre muchas otras cosas. Fue construido durante el gobierno de Moctezuma. También fue utilizado por los gobernantes de los mexicas, llamados tlatoanis, como lugares de relajación. Entonces, estos sitios son llamados baños de Moctezuma porque en estos territorios, tanto Nezahualcóyotl como Moctezuma tenían sus palacios y venían a este sitio a relajarse. Como eran albercas llenas de agua, se cree que venían a tomarse un baño. En la parte trasera hay una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia. También se creía que era guardián del Tlalocan, que es el sitio donde las personas que morían ahogadas iban a descansar. Aquí ya tenemos una mejor vista de los baños. Es que el acceso ya está cerrado, ya no se puede entrar a ellos como antes. Debido a que Moctezuma aquí tenía sus palacios, se cree que también aquí enterró sus tesoros. De hecho, en 1744 se realizaron varias excavaciones para ver si encontraban alguno, pero pues no los encontraron. Detrás de los baños tenemos un tronco, para que se den una idea de qué tan grandes llegaban a crecer los ahuehuetes aquí en Chapultepec. También tenemos un acueducto artificial que yo creo que sí antes se llenaba de agua,
porque incluso más adelante podemos ver que hay un puente para atravesarlo, pero ahora se ve completamente vacío. Aquí tenemos los restos de otro árbol, que se ve que sí creció muy grande. Y por este lado está el puente que yo les comentaba. Y pues ven que les dije que en este espacio antes había agua. Pues después de grabar este video volví a ir y sí, ya había. Por eso es que este video lo volví a actualizar, pues ya lo había hecho antes. Todo ese espacio que estamos viendo ahí se le conoce como Las Tazas. Es un humedal con cascadas y fuentes. Formó parte del proyecto de remodelación de Porfirio Díaz. Sin embargo, estuvo cerrado durante 40 años. En todo ese tiempo no volvió a circular agua. Sin embargo, en el año 2023 lo volvieron a abrir. Ahorita les muestro cómo luce actualmente. Las escaleras que se ven al fondo forman parte de la cascada. Ahorita vamos a ir al centro de ese lugar. Así es como luce hoy en día. Sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Desde ese punto, donde está esa persona de rojo, más o menos era donde estábamos viendo hace un momento. Esas pequeñas bolitas que se ven en los árboles son nidos. Se me hacían muy curiosos cuando yo estaba pequeño. Y bueno, vamos a regresar en donde nos quedamos hace un momento, cuando las tazas estaban secas. Y vamos a continuar recorriendo. Para continuar con nuestro recorrido, vamos a regresar a los baños. De los baños, nos vamos a la izquierda para conocer más sitios de la primera sección. De hecho, cuando estaba a punto de irme, me enteré que existía un tótem.
y entonces llamó mucho mi atención porque nunca había escuchado hablar de él, así que empecé a buscarlo. Este sí está un poquito difícil, hay que seguir las flechas y los caminos indicados para encontrarlo, y está casi hasta el final de este camino. Encontramos los restos de otro ahuehuete enorme y cruzando ese tronco vamos a llegar a una zona de hamacas y es donde se encuentra el tótem. La zona de hamacas está del lado derecho del camino y después se convierte en un camino de terracería. Les comento esto para que lo encuentren con más facilidad y no se pierdan. Y finalmente hemos llegado. Y bueno, ¿qué es un tótem? Estos eran hechos en Canadá. Es una figura sagrada hecha en madera que representa elementos de la naturaleza y eran utilizados como emblemas para representar alguna familia, algún clan, alguna comunidad, etc. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace un tótem de Canadá aquí en México? Este tótem fue un regalo que el gobierno de Canadá le hizo a México en 1910, como aniversario de los 100 años de la independencia de México, que inició en 1810. Este tiene elementos de la mitología canadiense, como el águila, el halcón, la ballena y el castor. A ver si los identifican todos. Detrás del tótem hay una zona de descanso. Me llamó la atención este kiosco que luce un poco rústico. La verdad tampoco conozco su nombre. Si alguien lo conoce, ahí me lo deja en los comentarios. En varias partes de Chapultepec van a encontrar ríos que están escondidos. Detrás de este kiosco pudimos encontrar uno de estos ríos. Vamos a ver a dónde nos conduce. Y vemos que este río también está lleno de estos peces grandes que vimos en el lago. Nos condujo a una fuente muy conocida llamada la Fuente del Quijote de la Mancha. Esta tampoco la conocía. Les digo que voy encontrando nuevas cosas cada que voy. En un lado de la fuente tenemos una escultura pequeña del Quijote de la Mancha. Y del otro lado tenemos una representación de su ayudante Sancho Panza. Para quien no lo sepa, estos dos son los protagonistas de una obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se trata básicamente de un anciano que se vuelve loco de leer libros de caballería, que él mismo se siente caballero y empieza a recorrer el mundo imaginando varias aventuras que le ocurren a él como caballero. Aunque suena muy simple la trama, en realidad es una de las obras más complejas de la lengua española debido a que es una de las novelas que más vocabulario utiliza. Tiene palabras que aún existen pero que casi no son utilizadas y que no son muy conocidas.
Una vez que hemos visitado la fuente, continuamos recorriendo el río. Vamos a encontrar algunos puentes sobre los cuales podemos pasar. Continuamos avanzando y encontraremos un hemiciclo a Juventino Rosas. Es un espacio en donde se realizan obras de teatro al aire libre. Juventino Rosas fue un compositor muy conocido. Su pieza principal más reconocida es el Vals sobre las olas. No lo pongo porque me van a poner copyright, pero ustedes pueden buscarlo en YouTube. Y seguimos avanzando recorriendo las orillas de este río y se van a sorprender a dónde llegamos. ¿Reconocen el lugar? Es el camino que les había dicho que nos permite llegar a la parte trasera del lago. De hecho, ahí se puede ver el sitio donde estábamos casi al principio del video. Y aquí terminamos este recorrido. Chapultepec está tan lleno de lugares que no se pueden visitar todos en un solo día. En otros videos continuaremos mostrando algunos otros sitios, precisamente porque hay otros museos. En esta ocasión mostramos algunos de los lugares de los que se hablan en el Museo de Sitio. Los horarios del bosque son de 5 de la mañana a 18 horas de martes a domingo, y los del Museo de Sitio son de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para llegar, simplemente tienen que bajarse en la estación Chapultepec de la línea 1 del metro, caminar hacia la Estela de Luz y ahí está la Puerta de los Leones. También les sugiero que vayan en Día de Muertos, porque realizan varias actividades y en varios sitios del bosque ponen ofrendas impresionantes, que se ven bien padres en plena oscuridad. Entonces terminamos nuestro paseo por el día de hoy y nos vemos para la próxima.